Bien, entonces, cuando hicimos la actividad, la primera, estuvimos, por ejemplo, que tenían los niños estos de primer año que querían hacer el boletín informativo, ¿se acuerdan que tenían la hoja diagramada y estaba dividida en 8 partes? Y cuando hablaban de la mitad, ¿sí? Cuando hablaban de la mitad, ¿qué pasaba? Quedaba, por ejemplo, marcados 4/8. Y 4/8 era lo mismo que decir 2/4. Y 2/4 es lo mismo que decir 1/2. Por eso decimos que 1/2 es equivalente a 2/4 y 2/4 es equivalente a 4/8. Y también estas fracciones son equivalentes a 3/6. Cuando hicimos la actividad de la cartelera del colegio, hablábamos de que se partía, por ejemplo, en 6 partes y después nos dimos cuenta que 1/3 de esa cartelera era equivalente a 2/6, que a su vez es equivalente a 3/9, o también 4/12. Eso fue lo que estuvimos trabajando como fracciones equivalentes, que lo pudimos ver con ese material haciendo los dibujos. ¿Bien? Por ejemplo, la fracción 4/5 es equivalente a 8/10. ¿Y cómo puedo hacer para que la fracción 4/5 se transforme en la fracción 8/10? Bien, fíjense que le pueden hacer al 4 para que dé un 8, y qué le pueden hacer al 5 para que quede un 10. En ambos casos, por ejemplo, 4, si lo multiplico por 2, me queda 8. Y si el 5 lo multiplico por 2, me queda 10. O sea, en ambos casos multipliqué el numerador y el denominador por 2 para que quede 8 y para que quede 10, respectivamente. Pero ¿qué pasa? Que me dicen ahora 12/15 es equivalente a 4/5. ¿Qué pasó ahora acá? ¿Qué se le hizo al 4 para que me quede un 12? ¿Y qué se le hizo al 5 para que me quede un 15? Pues en ese caso, ¿qué se hizo? Se multiplicó, por ejemplo, por 3 el 4 para que quede 12, y el 5, si lo multiplico por 3, me queda 15. Entonces, se multiplicó, para este caso, numerador y denominador por 3. Y fíjense que así como voy hacia adelante, ¿sí? Así como voy en el sentido de izquierda a derecha en este caso, sí, también podría llegar a volver, ¿sí? Podría ir hacia atrás. ¿Y cómo puedo ir hacia atrás? Bien, si para ir para adelante, ¿sí? Si para ir para adelante tuve que multiplicar, ¿sí? Para adelante tuve que multiplicar. Entonces, para atrás, ¿sí? Si tengo que ir para atrás, ¿qué tendré que hacer? Seguramente lo contrario, dividir. Dividir, exactamente. Entonces, cuando yo multiplico, fíjense que me quedan números más grandes. Entonces, ¿qué estaría haciendo si me quedan números más grandes? Estoy amplificando. Estoy amplificando, estoy ampliando. Y si estoy, por ejemplo, dividiendo, me están quedando números más chicos. Entonces estoy achicando. Y eso se llama simplificar. Ahí estoy simplificando. Estoy achicando, ¿sí? Lo estoy acortando. Me van a quedar números más chiquitos cuando simplifique. ¿Bien? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Que si multiplican, ¿bien? Van a amplificar, van a obtener fracciones equivalentes por amplificación. Y si dividen, van a tener fracciones equivalentes por simplificación. ¿Bien? Bueno. En el caso siguiente, acá dice para completar.
Y tienen la fracción, por ejemplo, 7 cuartos. ¿Bien? 7 cuartos. Me dicen, 7 cuartos es equivalente a, y me ponen acá unos cuadraditos. Me arman la fracción, pero me ponen unos cuadraditos. Si, por ejemplo, el 7 lo multiplico por 2, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 14. Pero si yo al 7 lo multipliqué por 2 para que me quede 14, ¿sí? El 4 también lo tengo que multiplicar por 2. Entonces me va a quedar 14 octavos. La fracción 14 octavos es equivalente a 7 cuartos. Y 7 cuartos también es equivalente a 14 octavos. ¿Bien? Si en vez de multiplicar por 2, hubiera multiplicado, por ejemplo, por 5, ¿sí? El número lo voy a elegir yo, digamos. Ustedes van a elegir el número por el cual van a multiplicar. Cuando empiecen a resolver ejercicios con fracciones, después van a ver ustedes que según la necesidad de cada ejercicio, van a tener que multiplicar por un número o por otro. ¿Bien? Se lo va a dar el ejercicio y en la medida que vayan teniendo práctica. Si, por ejemplo, yo quisiera tener ahora una fracción equivalente, pero con relación al 5, haré 7 por 5, 35 arriba, y abajo me va a quedar 4 por 5, 20. 20. Exactamente. Y si lo hubiera querido hacer con 7, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a quedar 7 por 7, 49. 49, exactamente, y después, como el 7 lo multipliqué por 7, el 4 también lo multiplico por 7. ¿Sí? Va a quedar, ¿sí? Bueno, dice acá este detalle. Me dice, la fracción que tengo acá, que tiene denominador 6, es equivalente a esta fracción que es 2 doceavos. A ver, yo podría ir del 12 al 6. ¿Y cómo puedo ir del 12 al 6? ¿Qué podría hacerle al 12 para llegar a un 6? Solamente puedo usar, en este caso, multiplicación o división. Si el 12 lo multiplico, me va a quedar un número más grande. Así que, no. Por lo menos si lo multiplico por un número entero. ¿Sí? Así que no. Pero si lo divido, por ejemplo, por 2, me queda 6. Entonces, si al 12 lo dividí por 2 para que me quede 6, el 2 también lo voy a dividir por 2. En ese caso me va a quedar que es 1. Y si quiero saber fracciones equivalentes al 1/6, ¿bien? O al 2 doceavos, tendré que multiplicar numerador y denominador por un mismo número. ¿Bien? Por ejemplo, si quiero una fracción equivalente al 1/6 en relación al 4, ¿sí? Le voy a multiplicar por 4, va a quedar 1 por 4, va a ser 4 y va a quedar arriba. Y abajo, ¿sí? Abajo me va a quedar 6 por 4, 24. La fracción 4/24avos que tengo aquí también es equivalente a la fracción 2 doceavos. ¿Bien? Y si quiero otra fracción equivalente, puedo decir, bueno, quiero ahora multiplicar por 5, por ejemplo, el 1/6. Y tengo 1 por 5, 5, ¿sí? Y después tengo 6 por 5, 30. Y la fracción 5/30avos también es equivalente al 4/24avos. ¿Bien? Son equivalentes estas dos. Por más que no se parezcan y tengan números muy diferentes, si ustedes hacen la división, hacen 4 dividido 24, les va a dar el mismo número que si hacen 5 dividido 30. ¿Bien? Va a quedar lo mismo, exactamente igual. Por eso son fracciones equivalentes. Su expresión decimal es la misma. Entonces, podemos tener fracciones equivalentes por amplificación
Y fíjense que acá tienen varios ejemplos, tienen muchos ejemplos. Tienen, por ejemplo, un ejemplo de fracción propia, 2/3, y buscan todas sus equivalentes. Y después hay otra fracción que es impropia y buscan todas sus equivalentes. ¿Bien? Cuando es por amplificación, siempre se puede. Siempre se puede encontrar una más. Siempre van a encontrar una más y otra más y otra más. ¿Bien? No tienen fin esto. No tiene fin. No voy a terminar nunca de encontrar fracciones equivalentes por amplificación. ¿Sí? Siempre puedo encontrar una más. Porque fíjense que estoy multiplicando. ¿Y qué pasa? Siempre me quedan números más grandes. Siempre va a pasar eso. Siempre le van a ir quedando números cada vez más grandes. ¿Bien? Cuando lo hagan por amplificación. Pero ¿qué sucede si lo hacen por simplificación? En este caso, cuando lo hagan por simplificación, ¿bien? Acá la cosa se termina en algún momento. En este caso hay un fin, ¿bien? Llega un momento, vamos a poner acá, llega un momento, ¿sí? Que no puedo seguir simplificando. Bien, no puedo seguir simplificando. Bien, o sea que acá ustedes verán que siempre quedan números más chicos, ¿sí? Son menores los numeritos que van apareciendo. Cada vez son más chiquititos. Y entonces, si los números que aparecen son cada vez más chiquitos, son menores y tienen un final, ¿qué significa? Que me voy a encontrar, ¿sí? Me voy a encontrar con expresiones, como por ejemplo la fracción esta que tengo acá, 1/2, o la fracción 7/4, ¿sí? Esas son expresiones irreducibles. Voy a encontrar fracciones irreducibles. ¿Bien? Siempre voy a encontrar este tipo de fracciones si me pongo a simplificar, ¿sí? ¿Y cuáles son las fracciones irreducibles? Acá le pifié porque va con doble R. ¿Bien? Fracciones irreducibles, ¿bien? Encuentro fracciones irreducibles. Las fracciones irreducibles son aquellas que no se pueden simplificar más. Y son aquellas, ¿se acuerdan cuando calculábamos el MCD, el máximo común divisor? El número que dividía a dos o más números por igual. Bien, en este caso, si ustedes calculan el MCD entre, por ejemplo, 1 y 2, ¿bien? Calculan el MCD entre 1 y 2, les va a quedar que es 1, ¿bien? Porque no hay otro número que divida a los dos. Si encuentran el MCD entre 7 y 4, no van a encontrar otro número más que el 1 que los divida. Entonces, el MCD entre esos dos va a ser el 1. Y por eso se dice que cuando una fracción es irreducible, numerador y denominador son coprimos. ¿Bien? Ese concepto lo vimos cuando encontramos el MCD y
el MCM, ¿bien? Cuando vimos la parte de múltiplos y divisores, llegamos o arribamos a ese concepto de los números coprimos, que son aquellos que solamente el 1 los divide a los 2. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a avanzar. Debajo del cuadrito tienen para ustedes completar con fracciones por amplificación y por simplificación. Supónganse que tengan esta fracción que es 7/3, ¿sí? Si queremos encontrar fracciones equivalentes a estas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Por ejemplo, si quiero multiplicar por 2, ¿sí? Buscar una fracción equivalente multiplicando por 2, hago 7 por 2, 14, y después, ¿sí? 3 por 2 me queda 6. Y ahí me queda la fracción 14 sextos. ¿Bien? Si quiero multiplicar por otro número que no sea el 2, supónganse el 5, me va a quedar 7 por 5, 25, y 3 por 5, 15. Y ahí me queda la fracción 35 quinceavos. ¿Bien? Estas, fíjense que si la primera es una fracción impropia, las demás todas van a ser impropias. ¿Bien? Esa propiedad se sigue conservando. Y fíjense qué pasa con esta, que es propia, el 1/3. Si yo quiero fracciones equivalentes a 1/3, ¿bien? Entonces, supónganse que multiplico por 2. Entonces me va a quedar 2, 1 por 2, 2. Y 3 por 2, 6. ¿Bien? Entonces me queda 2 sextos. Bien, supónganse que digo, bueno, no, quiero por 7 ahora. Entonces tengo 1 por 7 es 7, y 3 por 7, 21. Y fíjense que siempre se conserva la propiedad de ser fracción propia. Si hubiera multiplicado, por ejemplo, por 100, ¿sí? Por un número grande, ¿qué va a quedar? 1 por 100 es 100, y 3 por 100, 300. De esa manera, también me sigue quedando una fracción propia. ¿Bien? El número de arriba sigue siendo menor que el de abajo. Esto es con amplificación. Fíjense que siempre me quedan números más grandes. ¿Bien? Lo que pasa con la simplificación. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el caso este. Tengo 81/18 y quiero simplificarla. La quiero escribir con números más chicos. Bien, si yo encuentro, por ejemplo, el MCD, el máximo común divisor entre estos números, ¿bien? Lo voy a hacer mucho más rápido. Pero si no lo puedo encontrar porque, digamos, me cuesta mucho, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, el 81 y el 18, ¿los puedo dividir por qué número? Los puedo dividir, por ejemplo, por 9. ¿Listo? Bueno, entonces, si divido por 9, me queda 81 dividido 9 es 9, ¿verdad? Porque 9 por 9 me da 81. Y después, 18 dividido 9 me queda 2. Entonces me queda 9 medios. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si en vez de haber dividido por 9, ¿sí? ¿Qué pasa si lo hubiera hecho por otro número? Lo hubiese hecho por 3. Bien, si lo hubiera hecho por 3, me hubiese quedado así. 81 dividido 3, me quedaba 27. Y 18 dividido 3, me quedaba 6. Entonces quedaba 27 sextos. Fíjense también que en este caso, la primera fracción era impropia. Y las demás, las que fueron quedando, también eran impropias. ¿Sí? También eran impropias. Esa propiedad no se pierde, se conserva. ¿Bien? La propiedad de que si una fracción es impropia, sigue siendo impropia por más que se la amplifique o se la simplifique. Y fíjense que acá tengo el 9 medios. Esta fracción, 9 medios, es una fracción irreducible. ¿Por qué? Porque no puedo seguir dividiendo más.
¿sí? No puedo seguir dividiéndola, entonces me va a quedar que es irreducible. 9/2 es irreducible. Si quiero encontrar el MCD entre 9 y 2, voy a encontrar que ese MCD es 1. ¿Bien? La primera, que tengo 16/80, ¿sí? O 16/80, yo podría acá dividir, por ejemplo, por 4, o por 2, ¿bien? O quizás también por 8. Eso lo puedo hacer. Después voy eligiendo cuál me conviene más, encontrar o hacerlo de la forma que más me convenga. Si hubiera dividido por 4, me iba a quedar el 16 dividido 4 es 4. Y 80 dividido 4 me queda 20. Y fíjense que ahí también el 16/80 era una fracción propia. Y el 4/20 también es una fracción propia. ¿Sí? Sigue siendo propia. Eso no cambia. Si avanzamos un poquito, tenemos lo que le explicaba recién, lo de las fracciones irreducibles, ¿bien? Donde ¿cómo me di cuenta que son irreducibles? Porque no puedo seguir simplificándolas más, no puedo seguir achicando, ¿sí? Me queda con esos números y listo. ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos que el MCD entre esos números es 1. Acá tienen calculado, por ejemplo, el MCD de estas fracciones que tienen aquí. ¿Bien? El MCD entre el numerador y el denominador. En todos los casos, queda que es 1. Si ustedes factorizan estos números, ¿sí? Van a quedar que no tienen números en común. Entonces, les va a quedar que es 1 el MCD. La actividad que sigue, ¿sí? La última, es por ejemplo la 11, que dice, simplifica las siguientes fracciones hasta obtener su equivalente, de modo que sea irreducible. Y luego, represéntalas de modo gráfico. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hacer la división, ¿sí? del numerador por el denominador, vamos a dividir, y después vamos a representarla de forma gráfica. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos, supónganse acá, el 9/27 y quiero obtener su fracción irreducible. Entonces tengo que simplificar, ¿bien? Podría, por ejemplo, dividir por 9, tanto numerador como denominador, para hacerlo como más rapidito. Y entonces, si tengo 9 dividido 9 me queda 1. Y 27 dividido 9 me queda 3. Entonces me queda 1/3. Tengo que representar gráficamente esa fracción que ya es irreducible. Yo me estoy dando cuenta, así como la veo, es irreducible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tendré que dibujar el rectángulo, ¿bien? Y después a ese rectángulo dividirlo en 3 partes iguales, ¿sí? Lo más iguales posible que pueda. ¿Y qué voy a hacer? Como me dice que es 1/3, ¿sí? Como me dice que es 1/3, lo que voy a hacer es pintar uno de esos 3. Pinto uno de esos cuadraditos, ¿bien? Por ejemplo, tengo después la fracción, el 6/10, ¿bien? El 6/10. El 6/10, si yo, por ejemplo, simplifico y divido, por ejemplo, por 2, ¿qué va a quedar? 3 arriba y abajo 5. Entonces queda 3 quintos. En ese caso, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer como quien dice el rectangulito, y acá voy a tener que dividirlo en 5 partes, 5 partes lo más iguales posible, ¿bien? ¿Y cuántas voy a pintar? Voy a pintar 3 de esas 5, ¿bien? Pinto una acá,
otra acá y la otra acá. ¿Bien? Entonces tengo 3/5. Hay otras fracciones como por ejemplo que son impropias. ¿Bien? Las que son impropias. Y tenemos por ejemplo el 175avos. Si divido por ejemplo por 25, en este caso, me va a quedar 100 dividido 25 es 4. ¿Bien? Y 75 dividido 25 me queda 3. O sea que son 4/3. ¿Qué significa acá? Acá en este caso, ¿sí? En este caso, lo que voy a tener que hacer es... ¿Qué cosa tener que hacer acá? Porque acá es una fracción impropia. ¿Bien? Acá es impropia. Entonces, vamos a pasar a la pizarra, así se las explico un poquito mejor, quizás. La fracción que vamos a tener en cuestión es 4/3. Si yo quiero representar esta fracción, la quiero representar en una gráfica, tiene que hacer un rectángulo, dividirlo en 3. Pero ¿qué pasa? Cuando lo divido en 3, yo tengo que pintar 4. Y ahí tengo 3 nomás. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar otro más, otro rectángulo más. ¿Bien? Y también lo voy a dividir en 3 partes. ¿Por qué? Porque con el primero no me alcanzó. Así que lo voy a dividir. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora voy a pintar los que necesite. Uno de acá, 2, 3 y 4. Ya me quedó un entero, ¿sí? Un entero y un tercio. ¿Se acuerdan cuando buscamos o transformábamos una fracción impropia en mixta? Bueno, acá tendré que hacer esto, por ejemplo, para que vean cómo queda. Tengo 4 dividido 3, le está 1, ¿bien? Y tengo 1 por 3, 3, para llegar al 4 me falta 1. Como quiero llegar a una expresión mixta, no voy a seguir dividiendo, ¿bien? Entonces me queda que la fracción 4/3 es equivalente a ¿cuál? A un entero, un tercio. Y fíjense que acá me queda, en fracción mixta, lo que tengo representado de forma gráfica, ¿bien? Es un entero, ¿bien? Un entero y un tercio. Del otro entero me quedó un tercio. Así que, de esta manera, podemos combinar lo que vimos anteriormente. Cómo transformar una fracción impropia en mixta y cómo esa fracción mixta de alguna manera se asemeja mucho más a lo que estoy viendo de forma gráfica. Estoy teniendo un entero y un tercio. ¿Bien? Entonces, ahora cuando vamos a, por ejemplo, al cuadernillo, eso es lo que me están pidiendo. La fracción 4/3 va a ser dibujar dos, como quien dice, 2 enteros, dividirlos en 3 cada uno y pintar 4. Así que me va a quedar un entero completo pintado y luego el otro con un tercio. ¿Sí? Y así completan después los demás. Esta va a ser la última actividad que vamos a hacer. Bien, hasta acá vamos a llegar.